a ir a el mensaje de la palabra del Señor para nuestra vida hoy, cuando estamos terminando el mes de productividad en el lema del año, crecimiento. Entonces podemos decir crecimiento en la productividad. 5 enseñanzas este mes, y quisiera comenzar haciendo acotación a algunas historias recientes que me han conmovido el corazón y me han inspirado y se han convertido también en una motivación para saber cómo orar. Y me quiero referir a algunos empresarios que Dios ha levantado para hacer un trabajo particular dentro de la obra del Señor. Por ejemplo, en Argentina existe una empresa de aerobuses, digamos como si aquí fuera Expreso Bolivariano, etcétera. Pero sabemos que Argentina es muy grande, las distancias son muy extensas. Entonces son buses de 2 pisos, como aviones terrestres, tienen azafata, tienen una atención. Y Dios levantó un empresario para fundar una empresa de estas. Tiene una flotilla de estos aerobuses, recorren el país, pero un sistema muy extraordinario para poder compartir la palabra de Dios dentro de los aerobuses. Cuando comienzan hay videos, tienen literatura, hay un momento que les comparten un mensaje de salvación y la gente recibe a Cristo, y hay testimonios de experiencias muy lindas dentro de ese aerobús, gente que va en angustia, desesperada, y cómo Dios la toca y tienen paz en medio de un viaje que ni se esperaban. Una empresa al servicio del Señor. En Paraguay hay una cadena de supermercados tipo como Ara aquí, y esa empresa Dios la levantó y los empresarios, los dueños, apoyan las misiones a través de esa empresa. En Colombia tuvimos una empresa llamada Teos, una marroquinería, y esa empresa con cerca de 100 empleados, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Dentro de la empresa tenían un templo. Yo ministré en ese templo, a mí no me lo contaron, yo estuve allá. Es más, me bendijeron allá con una billetera, con una correa y unas sandalias para mi esposa. Y ese empresario, un bolso que todavía está por ahí, ese empresario, Dios lo usó para muchas iglesias que se fundaban. Él las dotaba, sillas, equipos, iglesias que estaban en lugares distantes. Él era una bendición, ese empresario, para esas iglesias. Tenemos un empresario en Colombia que se llama Gilberto. Gilberto es que se llama, un hombre de Dios que el Señor lo ha usado en todo lo que tiene que ver con, está bien decir carnicerías, todo lo que tiene que ver con desposte de animales, etcétera, compra ganado, bueno, un comercio impresionante. Y él sostiene 4 misioneros. Económicamente Dios lo usa para apoyar 4 misioneros. Con él y otro equipo viajó mi esposa para Indonesia cuando llevaron a Jessica. Es un hombre de Dios tremendo. Cuando tuvimos la oportunidad nosotros de estar en el festival de Luis Palau, el Señor nos permitió estar en la organización, y recordamos que una de las noches del festival de Luis Palau fue con empresarios. Ahí estuvo varios hermanos de la iglesia, recuerdo que estuvo el hermano Luis Carlos, estuvo hermano Richie, y uno llevaba a otro empresario no cristiano. Y allí estaba un hombre, el que Manolito fue. Bueno, Manolito también estuvo allí. Recordará el hombre que creó, que inventó la USB. Ha patentado más de 20 proyectos. Tremendo empresario, y el hombre es uno de los que apoya el evangelismo a nivel mundial de manera impresionante. Y así hay muchos testimonios. Yo le podría contar de gente que Dios ha levantado y entendieron su llamado empresarial para poder honrar y bendecir la obra del Señor. Teniendo en cuenta eso, encontré en la Biblia una historia interesante, y por eso puse el título de la enseñanza. No fue el resultado de una exégesis, fue el resultado de mi admiración frente a esta historia, y coloqué tremenda lidia. Y cuando hablamos de tremenda lidia, a veces pensamos que es tremenda carga, ¿no? Porque, uy, es que hay que lidiar.
qué lidia que hay que tener con Laura. Alguien diría, ¿no? Tremenda lidia con esa Laura. Es como lidiar, como tener paciencia. Pero Lidia es una mujer de la Biblia que a mí me impresionó. Entonces yo podría decir, qué tremenda Lidia, qué persona tan admirable. Esta es una persona que sobresale, tiene algo que rompe lo común, rompe los paradigmas, se atrevió a hacer algo más. Y queda en la Biblia para decirnos que todo aquel que se dispone en la mano del Señor, Dios le va a usar en gran manera. Y está en Hechos capítulo 16. Vamos a ir a Hechos capítulo 16. Mientras usted busca ese capítulo, le quiero compartir que aquí estamos parados en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya se había dado un primer viaje que comenzó por allí en el capítulo 13. Y en ese viaje fueron con Bernabé, hicieron una labor extraordinaria, pero regresando del viaje y cuando se disponían para un segundo viaje, hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé por causa del sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos. Juan Marcos se había devuelto en el primer viaje, no resistió todo el proceso. Entonces Pablo fue estricto y dijo, no, si no cumplió todo, no va. Y Bernabé dijo, denle un chance al muchacho. No, él no va. Comprenda lo que hasta ahora está comenzando, que no va. Y eso hizo que Pablo y Bernabé se separaran. Entonces ahora en el segundo viaje encontramos a Pablo con un segundo compañero que es Silas. Pablo y Silas están aquí en Macedonia. Y es la primera incursión que están haciendo en los viajes misioneros hacia Europa. Hacia Europa. Y se da esta experiencia precisamente en una región de Macedonia llamada Filipos. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Mire, son 3 versículos que nos están hablando de Lidia, pero nos dice demasiado. Y vamos a estudiar la vida de esta mujer, que por supuesto tiene mucho que decirnos a todos los que estamos aquí. Cómo a través de esta historia el Dios soberano también nos bendice a nosotros, bendice nuestras fuerzas con el propósito de ser instrumentos en sus manos divinas. Es una oración constante. Sepa que como pastores oramos por su vida, oramos por su trabajo, por su emprendimiento. En las manos de Dios no hay emprendimiento pequeño, no hay trabajo insignificante, no hay tarea que avergüence. Toda tarea en las manos de Dios es una tarea bendecida y una tarea que Dios puede usar en gran manera. ¿Cuándo dicen amén? Tal vez alguien me dice, pastor, es que yo estoy limpiando una casa. ¿Eso dignifica? Y recordemos que una mujer que limpiaba una casa, una muchacha, fue la que Dios usó para que Naamán, el general del ejército asirio, llegara a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, el Señor nos permite allí cumplir un gran propósito. Y a través de esta historia que vamos a estudiar, encontramos entonces cómo así, de la misma manera que se dijo, qué tremenda Lidia. Yo creo que Dios va a decir, oiga, qué tremendo Andrés, qué tremenda Diana, qué tremenda Zuli, qué tremenda Rosita, qué tremendo Ricardo, qué tremendo Manolito, qué tremendo cada uno de nosotros, porque salimos de lo común. ¿Y qué se vio en esta mujer? Quiero que usted lo estudie conmigo. Le voy a hablar de capacidad, de convicción y conciencia.
Lo primero que hay en esta mujer es una capacidad de emprendimiento. Diga conmigo, capacidad de emprendimiento. Hay capacidad de emprendimiento. La Biblia nos está diciendo que era una mujer. Y ahí ya hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto. Es interesante que en un mundo dominado por los hombres, como se daba en aquella época, se resalte justamente la figura de una mujer. Había un paradigma social. La mujer era subestimada, no solo en el contexto judío. Recordemos que estaba el Imperio Romano, la cultura griega, y en medio de ese ambiente se había excedido el lugar del hombre y se había subestimado el lugar de la mujer. Entonces la mujer no ocupaba un lugar muy importante, casi que era considerada en algunos casos un objeto más. Un objeto más. Mire lo tremendo. Se subestimaba, pero esta mujer no se dejó atrapar por lo que dijera la sociedad, sino que entendió que su vida en las manos de Dios tenía una gran capacidad de emprendimiento. El mundo siempre querrá imponer una manera de pensar. La influencia querrá dominar a la humanidad. ¿Sabe quiénes son los que sobresalen? Los que no se dejan atrapar de ese sistema de pensamiento. Y esta mujer está allí para decir que cree en lo que Dios le dio. Y yo pido al Espíritu Santo que a todos los que estamos aquí, como lo hemos visto en enseñanzas pasadas, que Dios nos dio habilidades, destrezas, talentos, nos ha dado dones, que los podamos asimilar y que podamos saber que así como esta mujer rompió paradigmas, usted y yo podemos hacer cosas extraordinarias en las manos del Señor. Ahora, esta mujer decidió entonces, con esa capacidad de emprendimiento, decidió avanzar en un gran proyecto empresarial. Y dice la palabra que esta mujer era una vendedora de púrpura que vivía precisamente ahí en Filipos. Mire cómo el sistema va cambiando. Yo no sé, yo de alguna manera yo soy como bohemio. Cuando van desapareciendo algunas cosas, a mí me da nostalgia. A mí me da nostalgia ir a la tierra de mi madre, Puente Nacional, y no ver la plaza como era antes, no ver el comercio como era antes. Les conté que la última vez que fui quedé impresionado porque el día de mercado vi un solo caballo y como 10,000 motos. Ya cambiaron los caballos por motos, ya no se ve las cosas que uno veía antes, ¿no? Entonces el sistema va cambiando. En este entonces el sistema de comercio no era las plazas, no era los centros comerciales, era el muro de la ciudad. En el muro de la ciudad era el lugar donde se hacían los comerciantes. La gente pasaba por la puerta y ahí estaba por ofrecer sus productos. Y precisamente allí esta mujer tenía un negocio. En medio de muchos hombres, de muchos comerciantes, se plantó la mujer con un negocio altamente productivo. Dice que era vendedora de púrpura. Y este negocio no era cualquier negocio. Era un negocio lucrativo. Era un negocio de estatus. Era un negocio de mucha influencia, porque ella obtenía esa púrpura, se dice, de las glándulas de un caracol marino que llevaba su mismo nombre. Es decir, lo que ella estaba haciendo era vendiendo las telas de más alta calidad. La mujer no estaba vendiendo cualquier cosa por ahí barata. La mujer estaba vendiendo la tela Gucci de la época, la que compraban los príncipes, la que compraban la realeza, la que compraba la gente de la alta alcurnia. Ella era la que proveía la tela para los diseñadores de la época. Era un negocio influyente, era un negocio que tenía mucho poder económico.
Y por codearse con estas personas, por supuesto que la mujer también gozaba de un alto nivel intelectual. Esta mujer había decidido prepararse, no se quedó estancada. La sociedad la quiso relegar, pero ella dijo: no, me voy a capacitar. Y entonces se puede ver que esta mujer respetaba, por ejemplo, la palabra de Pablo. Era una mujer que tenía un oído sensible al conocimiento, a la enseñanza. Y me parece que es interesante considerar esa área intelectual. Nuestro director del eje de educación a nivel nacional de las Asambleas de Dios tiene una frase interesante. Dice: nadie puede decir ya terminé de estudiar. Siempre habrá una oportunidad. Qué interesante que usted hoy decida capacitarse en algo más. Le desafío a que no se quede ahí, que usted tome una iniciativa. Tal vez usted diga: yo ya no estoy para ir a la universidad. Bueno, haga un diplomado, hágase un curso por internet, algo que usted diga que no sabe, pero lo voy a aprender. Uno de los errores que tenemos nosotros los seres humanos es que llegamos a cierto punto y nos estancamos. Nos quedamos ahí estáticos. Consideramos que con lo que aprendimos el ABC ya lo sabemos hacer todo. Y gracias a Dios por aquellos viejos que muchos ni aprendieron a leer ni a escribir, pero aprendieron a sumar y a multiplicar, y ahí fueron negociantes. Pero qué lindo que uno pueda seguir este ejemplo del crecimiento intelectual. A veces no es fácil. Me arriesgué y por la gracia de Dios estoy comenzando a estudiar la maestría. Ya voy en mi segunda materia. Esta semana una de las tareas me estaba dando lora, me estaba casi que desesperando, pero la enfrenté, miré, pedí ayuda y ya la envié. Y tenemos que seguir estudiando y capacitándonos. ¿No le parece interesante eso? Proponga. A mí me parece que la vida cristiana nos incentiva a seguir creciendo. Y esta mujer entonces se convirtió en un ejemplo de las mujeres de la época. Mire cómo cuando Pablo llega a la sinagoga y para sorpresa encontró un grupo de ¿qué? Un grupo de mujeres orando. Encontró un grupo de mujeres orando. Entonces, no era común ver en las sinagogas personas, o más bien mujeres, orando. Era normal ver a ¿quiénes? A los hombres. Pero esta mujer se armó de un grupo. Yo creo que esta mujer era la directora de la pastoral a la mujer de la época. Se armó de un grupo de mujeres y dijo: vamos a orar, vamos a hacer un trabajo. Y allí las encontró Pablo. Así que fue ejemplo para las mujeres de aquella época, y por supuesto que es una inspiración para las mujeres de todos los tiempos. ¿Qué tenemos que decir aquí? Jesús dignifica, ama y bendice a las mujeres. No las vi convencidas. Cuando estaba preparando esta enseñanza, yo me imaginé este momento. Dije: ellas se van a poner de pie, ellas van a decir amén, algunas van a aplaudir, se van a poner contentas porque dije que Jesús dignifica, ama y bendice a las mujeres. Eso. Levanten la mano las mujeres. Padre, yo bendigo todas las mujeres que están en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo sus capacidades productivas, bendigo su intelecto, bendigo su dignidad, bendigo, Señor amado, su identidad en ti, Padre Celestial. Que tu gracia les arrope, les bendiga, indistintamente la edad y las circunstancias. Yo te doy gracias por llevarlas a un nuevo nivel, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. No sobra decir que la meta principal de la mujer no es competir con el hombre. No caigan en ese juego, mujeres. Ese es un juego malo del horrible feminismo. La meta de la mujer no es competir con el hombre. La meta de la mujer es parecerse a Jesús. La meta de la mujer es encontrar su identidad en Cristo. Y si es así, será una mujer bendecida, realizada y prosperada en todas las áreas.
por la gracia divina. Número 2. ¿Qué hay en Lidia? A más de una capacidad de emprendimiento, ahora hay una convicción de arrepentimiento. ¿Convicción de qué? Convicción de arrepentimiento. Europa, una sinagoga. No podemos avanzar en la enseñanza sin hacernos una pregunta. ¿Quién fundó esta sinagoga? ¿Cómo llegó hasta allá la ley mosaica? ¿Cuándo salió de Jerusalén? Si hasta ahora estaba Pablo haciendo incursión en las misiones. Lidia era una mujer gentil, una sinagoga que había roto los protocolos. No solo hombres, también mujeres. No solo judíos, también gentiles. Este es un fenómeno. Y uno dice, ¿quién fundó esa sinagoga? No tenemos dato preciso, pero tendríamos que devolvernos un poco en la historia y recordar quizás el año 722, cuando el cautiverio del reino del norte por mano de los asirios. Y dice que esas 10 tribus jamás volvieron, fueron a la diáspora. Ahí puede haber un indicio. En el año 586, cautiverio del reino del sur por Babilonia. Aunque algunos regresaron, recordemos que no todos regresaron. ¿De quién se valdría el Señor que guardó el temor en su corazón, que siguió confiando en el Dios de Moisés? Y el Señor de alguna manera lo trasladó hasta esa tierra, y él supo que donde quiera que va un hijo de Dios, su responsabilidad es sembrar las buenas nuevas de salvación. Misiones. Misiones. Se dice que las misiones se hacen orando. Diga conmigo, orando. ¿Sabe qué vamos a hacer dentro de 15 días? Vamos a orar por misioneros. Y necesitamos orar por aquellos misioneros que están en lugares donde quizás otros no quieren ir. Aquellos misioneros que están en una crisis, que están en una dificultad. Tal vez usted no conoce el nombre, no conoce el rostro. A mí me impresionó un testimonio de un grupo de intercesores que Dios tomó en Centroamérica, clamando a Dios, y el Señor les puso un país en el corazón y les puso orar por misioneros que estaban allí, que Dios los guardara, que Dios los bendijera. Sintieron una lucha espiritual, pasó el tiempo de intercesión, experimentaron una paz en su corazón. Y al pasar algún tiempo, dice que en la iglesia donde ellos estaban, los visitaron unos misioneros y empezaron a contar testimonios. Y llamó la atención porque un misionero venía de ese país por el cual ellos habían clamado, y empezó a contar cómo en una época arreció la persecución, lo tomaron para matarlo, pero cómo Dios obró un milagro para salvar la vida de ese misionero. Y cuando los intercesores escuchan eso, se impacta su corazón y comienzan a ver cuándo fue el día que clamaron por el misionero y cuándo fue el milagro. Pues exactamente el día del milagro, Dios usó un equipo intercesor en Centroamérica para salvar un misionero en el Medio Oriente. ¿No cree que Dios nos quiere usar a nosotros para orar por los misioneros? Oiga, la vida cristiana es más que Señor, ayúdame para pagar el servicio. La vida cristiana es más, Señor, guarda a mi chinito que va para la universidad. La vida cristiana es más, Señor, ayúdame a pagar esta cotica del apartamento. La vida cristiana tiene una visión de reino. No sé si me estoy haciendo entender en eso. Visión de reino. Las misiones se hacen orando. Las misiones se hacen enviando. Y por gracia de Dios hemos podido enviar 2 misioneros. Pero creo que como ministerio se nos está haciendo tarde para enviar un tercer misionero. Yo no sé si usted lo siente así.
O vamos a llegar abuelitos, abuelitos, abuelitos diciendo gracias a Dios por esos 2 misioneros. Y ya los misioneros también, abuelitos, van a decir amén, amén. ¿Y cuándo vamos a enviar otros misioneros? Entonces hay que enviar misioneros. La pregunta es, ¿dónde están esos misioneros? ¿Sabe dónde están esos misioneros? El día 31 de julio del año 2022 están sentados escuchando una predicación en el Ministerio Cielos Abiertos. ¿Es usted? Hay que ser, hay que enviar. Pero también las misiones se hacen yendo. ¿Se hacen qué? Las misiones se hacen yendo. ¿Sabe quién va? Aquel que ha recibido el llamado de Dios en su corazón. Y una de las características del llamado de Dios es que es tan fuerte que no me puedo resistir a él. Yo no sé si mi pastor Héctor Arroyave se acuerda el día que yo me senté con él en la oficina y le dije, pastor Héctor, es que quiero hablar con su merced. Y oró por mí, dijo, cuénteme. Le dije, pastor, es que yo siento que Dios me está llamando al ministerio. Y el pastor Héctor me dijo, bueno, hijo, porque me decía, siempre me dice hijo, yo te voy a dar un consejo. Si tú puedes evitar el llamamiento, evítalo. Fueron sus palabras. Si tú lo puedes evitar, evítalo. Y se cayó. Y a mí me dejó en shock porque yo creí que no me quería apoyar, que no creía en mí. Yo pensé 10,000 cosas. Y yo no sé si me vio pálido, me iba a desmayar, y después que me vio así me dijo, y si no lo puedes evitar es porque Dios te está llamando. Escúcheme. Si su resistencia es más grande que el llamamiento, ese llamamiento no es divino. Pero si usted no se puede resistir ante el llamamiento y sabe que el llamamiento es más grande que sus planes, sus proyectos y su comodidad, ese llamamiento viene del cielo. Como Jeremías, traté de resistirlo, pero no pude. Entonces uno va y hace la tarea. Y uno sabe que ninguna cosa en esta tierra será más maravillosa que amar y servir al Cristo de la gloria. Ahora, admiro a los que van. Admiro a los misioneros que van. Tuve la oportunidad de estar en Singapur. Eso es lejos. 11 horas y media en un avión de aquí hasta Frankfurt. 12 horas de Frankfurt a Singapur en otro avión. No venden achiras, no venden obleas, no venden nada en el camino. Metido en un avión uno todo ese tiempo. Y estando allí, en uno de los días nos llevaron a un lugar de comidas, como si fuera un centro comercial. La zona comidas, nos llevaron a comer. Y que pida, ¿qué quiere? Un poco de aguas y ramas y un poco de... Yo mirando a ver dónde había una bandeja paisa, dónde había nada. Yo digo, oiga, un misionero es bravo. Un misionero come cosas extrañas, cosas raras. Si nada más allí nomás en el departamento vecino del Bichada, cuando fuimos, comimos yucuta, tomamos yucuta, comimos mañoco, el casabe que se saca el mañoco de una yuca fuerte, y uno se siente un héroe. Y yo por allá viendo todas esas ramas, yo decía, tremendo un misionero. Tremendo, ¿sí? Y me voy a un lugar y me voy a tomar algo así como raro, y pedí un jugo de cebada. Yo no sé si eso era un purgante, pero me hizo un daño tenaz, oiga, terrible. Cómo el organismo se tiene que adaptar. Hablando con Jessica, casi se desbarata cuando llegó a Pakistán su salud, pobre muchacha. Y fuimos a la plaza. Y lo que dice mi esposa, yo no sé ni qué más animales venden en esa plaza. Yo después decía, santo Dios, ¿qué me han dado de comer? Yo no sé si comí murciélago, si comí ratón. Yo no sé ni qué más hay por allá. Digo, tremendo un misionero, ¿sí o no?
Y los que van por allá a los países musulmanes. Una de las primeras misioneras que tenemos con su memoria siempre se llamó o se llama Olga Lamilla. Y Olga Lamilla pagó un altísimo precio para los demás que fueron. Ella abrió una brecha que todos tenemos que valorar lo que pasó con ella. Y cuando llegó a este país tocó atenderla aún psicológicamente. Decía, impresionante estar en un país musulmán y 5 veces al día escuchar la sirena, los lamentos, el gemido cuando oran a Alá. Dijo, espiritualmente eso destroza a cualquiera. Terrible. ¿Cómo tenemos que orar por nuestros misioneros? Entonces las misiones se hacen también yendo. Y gloria a Dios por los que van. Hoy tenemos misioneros en Turquía, en Bangladesh, en Japón. Hoy tenemos misioneros en el África. Hoy tenemos misioneros aquí en muchas de nuestras comunidades indígenas. Tenemos 96 comunidades indígenas en Colombia. Yo no sé si alguien ha escuchado el llamado de Dios de ir, o el tamal no lo deja ir. ¿Qué no lo deja ir a usted? ¿El tamal con chocolate? Yo pido al Señor que se le meta en el corazón a más de uno de ustedes y lo incomode hasta responder al llamado. Que no lo deje dormir, que se sienta vacío en su trabajo, que sepa que su vida no tiene sentido si no le dice, Señor, ya no más, no puedo resistirme más, aquí está mi vida, úsame para tu honra y para tu gloria. Así tiene que ser. Pastor, pero ¿hay seguro? ¿Será que qué garantías tengo? ¿Será que puedo ir de misiones a Dubái? Ferrari, ¿dónde voy? David Livingstone pasó 7 veces el Ártico en una pequeña embarcación para ir a predicar en la India. Hudson Taylor, 45 años ministrándole a los chinos. No los chinos del barrio, de la China. 45 años y marcó la historia en medio de la oposición. David Brainerd, les he contado la historia, murió a los 29 años. Un muchacho guapo se enamoró de una niña muy linda, la hija de Jonathan Edwards, pero fue más grande su llamado. Renunció a sus comodidades, se fue en medio de los Pieles Rojas. Dice la historia que en medio de la nieve tiraba una piel de un animal y ahí se arrodillaba y pasaba la noche clamando por los Pieles Rojas. Y muchas veces vinieron, lo querían matar. El Señor lo tomaba en lenguas, intercedía por ellos mientras tosía sangre porque tenía tuberculosis. Se convirtió el jefe de la tribu de los Pieles Rojas. ¿Y el testimonio cuál fue? Cuando venían por la noche a matarlo, después de hacer ritos satánicos y querían matarlo, escuchaban el mensaje de Cristo a través de las lenguas que Dios tomaba el espíritu de David Brainerd y hablaba a través de él las buenas nuevas a los Pieles Rojas. Tremendo, tremendo. Todo aquel que quiera servir al Señor sabrá que se tendrá que incomodar. Yo veo mucha gente con deseo de servir al Señor, pero sin salir de su confort. Necesitamos hacerlo en el nombre de Jesús. Tal vez usted no va a ir a la China, pero usted tiene un taller, usted tiene un negocio, usted trabaja en una empresa, usted está en diferentes lugares donde el Señor le ha puesto. Ahí Dios nos establece para hacer luz en medio de las tinieblas. Ese es su campo misionero. Le dije que ese es su campo misionero. Yo venía en un Transmilenio y Dios me inquietó por un muchacho que venía en angustia, y en el Transmilenio hizo la oración de fe. Yo tengo que saber que Dios me ha plantado en un lugar para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que hicieron esos misioneros
En este año, ¿cuántas vidas hemos ganado para el Señor? No basta ser fiel a la iglesia si no cumplimos la gran comisión. Por eso Jesús responde a los corazones que le buscan de verdad. Aquí está. Esta mujer tenía sed de Dios. Hubo misioneros que fueron y hicieron la tarea. Era un sábado, las mujeres oraban. Una mujer no judía fue alcanzada por el amor de Cristo Jesús. Valoró la palabra, escuchó con atención, se hizo bautizar ella y también su familia. ¿Sabe qué registra la historia? Que la primera persona convertida a Cristo Jesús de Europa se llamó Lidia. Hasta el día de hoy la historia registra que el primer fruto del evangelio en Europa es Lidia. Impresionante, impresionante. Y por eso lo tercero rápidamente, conciencia de desprendimiento. ¿Sabe que Lidia siempre tuvo un corazón deseoso de servir? Siempre quiso servir. Mire cómo reunía mujeres, tuvo a cargo siervos, criados. Era una mujer influyente, en su corazón había generosidad. Era una mujer amable. Era una mujer generosa. Yo le pido a Dios que bendiga a los generosos. ¿Sabe que dolorosamente la cultura, eso no es de cierta familia, dolorosamente la cultura latina ha hecho de que nosotros seamos más dados a poner la mano a que nos den que extender la mano para dar? He tenido contacto con misioneros, con gente americana, y a una familia de gringos quisimos ayudarle en algo. ¿Sabe cuál es la reacción de un gringo? No, no me ayude, yo estoy es para ayudar. Ellos no quieren que se les ayude. Y a veces no es un asunto de orgullo, yo no los juzgo. Es que vienen con una mentalidad, ¿cómo pueden bendecir a los demás? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Allí están regalando arroz, arroz, arroz. 10,000 en la fila. Y a ver si puede hacer mentira para meter a otro, a ver cómo esto no sé qué. ¿Qué pasó cuando Armero? Los que nos acordamos de Armero, ¿no resultaron otras personas tomando todo lo de Armero? ¿Qué pasó cuando se inundó San Benito? ¿No iban de otros barrios y se secaron con colchones? A ver cómo acaparo, a ver cómo tengo una ambición horrible, desagradable. Así somos. Pero nosotros los cristianos rompemos ese paradigma, porque entendemos el principio que más bienaventurado dar que recibir, la generosidad. La ambición y la mendicidad mantiene a la gente esclava, estancada y conformista. La generosidad hace que una persona sea feliz, que una persona se desarrolle, que una persona sea más bendecida. Aprendamos a ser generosos. Esta iglesia, desde que comenzamos, en medio de la necesidad más tremenda, siempre pensamos en dar a otros y no a ver qué nos daban a nosotros. Estaba cursando uno de mis niveles de la licenciatura, y el último día le dije a mi esposa, me voy a quedar para compartir con mis compañeros porque es el último día. Venían de diferentes lugares de Colombia y fuera de Colombia. Y yo que me quedo, y todos los compañeros se fueron de compras. Me quedé solo ahí como un bobo en el edificio. Y me subí por ahí a los camarotes, me puse a caminar y encontré a un compañero. Y me puse a hablar con él. Y me dijo que era de San Pedro, Tolima. Y me contó que tenía una iglesia por allá en el campo. No le dije nada. Vine y hablé con la iglesia de la época y le dije, hay una oportunidad para bendecir una iglesia. Recogimos muchas cosas, compramos sillas para los niños, etcétera. Mano Richie tenía una camioneta y en esa camioneta se empacó de todo. Freddy fue a ese viaje, ¿cierto? Freddy Ortiz. Yo no sé si Nata, que estaba por ahí, si Nata también fue a ese viaje. ¿Dónde está Nata? Ellos fueron, ellos saben que lo que estoy diciendo es verdad. Yo ni siquiera fui a ese viaje. Mandábamos a esta gente, se fueron, bendijeron a los niños. ¿Qué no hicieron? Se enterraron por allá. Esta iglesia está para bendecir. Esta iglesia está para ser generosa. Hace poco un pastor que van a fundar una iglesia hacia las afueras de Bogotá. Yo tenía algunas cosas, venga, ¿qué necesita? Llévese.
lo mejor, lo que usted necesite. ¿Cuánto vale? No, nada. Es la obra del Señor. Estamos para sembrar. La iglesia está para sembrar. Que usted no sea de aquellos que está preparando el almuerzo y le llegó una visita y no sirve el almuerzo. Y 2, 3 de la tarde, no espere que se vaya para servir el almuerzo. Prefieren morirse de hambre que compartir una papa con alguien. Son bien mezquinos. La generosidad. Lidia era una mujer generosa. ¿Sí o no? Esta era una mujer generosa. Entonces encontró la oportunidad de servir al Señor. Y ella comprendió lo siguiente: que lo más importante no fue tener negocios. Lo mejor fue cuando encontró qué hacer con sus negocios. ¿Sabía usted eso? Que lo más importante no es tener negocios, porque negocios los tiene cualquiera, hasta un impío. La sabiduría está es qué hacer con los negocios. Y ella en su casa que compró por causa de sus negocios, tuvo un grupo vida. Ahí reunía a las mujeres. Ahí comenzó la primera iglesia. Ahí fue que el carcelero y su familia tuvieron también un encuentro con el Señor. Y ahora que conoce el evangelio y ve a los misioneros, ve la oportunidad de sembrar en la obra, y dice que los obligó a quedarse en su casa. Y eso suena como duro, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice en el original? Le rogó, le suplicó: denme la oportunidad de sembrar en ustedes, los misioneros. Y yo veo en la Biblia, quizás me equivoque, pero veo 2 veces clara que la gente rogó que le dejaran participar cuando se levantó la ofrenda para el tabernáculo, y esta mujer ruega para que la dejen participar de la obra. Yo clamo que se levante una iglesia que ruegue porque la dejen participar en la obra misionera. Le voy a abrir el corazón y usted lo tiene que saber. Tenemos 2 proyectos misioneros. Queremos subir porque el dólar ha subido y no es lo mismo fuera. Todos los fines de año, de mes, nosotros enviamos la ofrenda. Y quiere que le diga, los últimos meses, lo que ha entrado no llega al límite. Nos ha tocado sacar dinero de otros lugares, conseguir de otros lugares, porque no podemos bajar el límite. No está entrando lo que los misioneros necesitan. Y yo creo que nosotros podemos hacer más. Y eso va a honrar y glorificar el nombre del Señor. Déjeme decirle esto: Dios honra a quienes son generosos con la extensión de su obra. Colóquese en pie. Tremenda Lidia. Yo quiero levantar mi voz y decir: tremendo fulano de tal de la iglesia, tremendo. Quiero animarle a lo siguiente. Usted sabe que el diezmo prueba su fidelidad, su ofrenda, su gratitud. Proponga en su corazón, no sé si un 1% de lo que el Señor le diga: Señor, esto va para las misiones. Y yo sé que Dios lo va a ver con agrado y Dios va a bendecir. Que usted diga: Señor, de esto que tú me das, haga de su negocio común algo extraordinario. Hágalo un propósito de la obra del Señor. Y que todos podamos contribuir a la ascensión del reino de los cielos. Cierre sus ojos. ¿En qué le habló Dios? Hable con el Señor. Señor, muchas gracias por este mes de productividad. Muchas gracias, Señor, porque nos has hablado que a todos nos ha dado talentos, destrezas, habilidades y dones del Espíritu. Gracias, Señor, por la capacidad de cada uno de los que está aquí. Yo te clamo, Dios, como pastor, que también nos dé la sabiduría para poder administrar los talentos que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por los negocios, gracias por el trabajo, gracias por el que trabaja con muebles,
el que trabaja con cortinas, en pintura, en la mecánica, el que es docente. Gracias, Señor, por el que vende productos de belleza, los que venden alimentos. Gracias, Señor, por todo trabajo aquí representado. Levante sus manos y consagre esa capacidad productiva. Dígale: gracias por esa empresa, Señor, yo la dedico a ti, la consagro delante de tu presencia. Esa profesión, esa carrera, lo que Dios le ha dado, yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y no quiero obligarlo, pero si alguien voluntariamente quiere decir: Señor, yo quiero que a través de lo que tú me has dado, yo quiero honrar tu nombre, identificarme con las misiones, poder contribuir en la ascensión del reino. Yo quiero ser como Lidia. Entiendo que no es tener negocios para tener plata, sino cómo honrar y glorificar tu santo nombre. Yo te pido, Dios, de todo mi corazón, que levantes en este ministerio empresarios como Lidia. Sí te lo pido, Señor, apasionados por ti, apasionados por tu reino, que no lloran por un peso, sino que saben que con alegría pueden sembrar en el nombre de Jesús. Y aquí hay gente que siembra. No digo nombres por ética, pero aún en este mismo culto aquí hay gente que con generosidad y gratitud delante de Dios ha sembrado para las misiones. Y yo he visto que Dios los ha prosperado y Dios los ha bendecido y lo seguirá haciendo, porque Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y esta unción que ha quedado a través de la palabra para el mes de julio, proclamo que alcanza sus generaciones. Sus generaciones serán altamente productivas en las manos del Dios admirable, en el nombre de Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor.